Hola a todos, mi nombre es Luisa Velázquez, soy estudiante de décimo semestre de Medicina de la Universidad de los Andes y hoy voy a hablarles acerca de un tema de anestesia que me gustó mucho cuando lo vi y que me parece muy interesante, que son los anestésicos locales. ¿Ahí me están escuchando bien? ¿Escuchan mucho ruido de fondo o todo bien? Todos Todo escuchamos bien, bien, Lu. ¿no? Ok, súper. Entonces empecemos. Ay, chuchi. Ya. Empiezo esta primera diapositiva para poner un poco de contexto histórico de los anestésicos locales. El primer anestésico local que se descubrió fue por allá en el siglo XIX y fue curiosamente la cocaína. Algún científico por allá extrajo la cocaína de la planta de coca y se dio cuenta de que le adormecía la lengua y a partir de ahí se empezaron a desarrollar un montón de anestésicos locales que hoy en día son indispensables en la práctica clínica y quirúrgica. Bueno, antes de empezar a hablarles acerca de los anestésicos locales, es importante poner un poco de contexto fisiológico de cómo es que nosotros sentimos y cómo es que eliminamos esas sensaciones táctiles a través de los anestésicos. Como ustedes saben, tenemos en la piel, en la epidermis y la dermis, diferentes tipos de receptores que perciben distintos tipos de estímulos. Algunos perciben el dolor y la temperatura, otros perciben el frío, otros perciben el tacto superficial, otros la presión, otros la propiocepción, etcétera, etcétera. Lo importante es que todos estos receptores terminan en una vía común, que son los nervios periféricos. Estos nervios periféricos viajan hasta la médula espinal, entran por la raíz dorsal, que es esta, entran por la raíz dorsal a la médula y ascienden hasta el cerebro a través de los tractos del lemnisco medial y espinotalámico, eh, hasta el cerebro, en donde se procesan todas esas sensaciones táctiles. Dentro de toda esta ecuación, ¿dónde entran los anestésicos locales? Entran en el principio de la ecuación. Los anestésicos locales inhiben el impulso que lleva la información hasta el cerebro desde el punto inicial. ¿Cómo hacen esto? Bueno, pues recordarán de su fisiología, la función de los canales de sodio dentro de la despolarización neuronal. Básicamente, para que este impulso pase de la mano al cerebro y sea interpretado como una sensación, todo este impulso tiene que viajar a través de un gradiente electroquímico y ese gradiente electroquímico viaja porque hay una corriente de sodio que aumenta en las neuronas. Entonces, si bloqueamos los canales a través de los cuales viaja esa corriente de sodio, este potencial de acción no se va a desarrollar y este estímulo no va a llegar hacia el cerebro. Ahora, ¿todas las fibras son iguales? La respuesta es no. Hay un montón de fibras neurobiosas en nuestro cuerpo que llevan distintos tipos de estímulos y todas esas fibras son sensibles de forma distinta a los anestésicos locales. ¿De qué manera? Bueno, primero tenemos los axones que pueden o no estar recubiertos de mielina. Entonces, hay unos que tienen un diámetro chiquito, 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 que son bien delgaditos, y hay otros que tienen un diámetro bien, bien, bien grueso. Y algunos son delgaditos con mielina, delgaditos con sin mielina, gruesos con mielina o gruesos sin mielina. ¿Qué tienen que ver los anestésicos locales? Bueno, primero, en cuanto más delgado sea el axón, los anestésicos van a bloquear de manera más, más eficiente. Entonces, entre más delgadito, delgadito sea el cable, mejor va a actuar el anestésico local y entre más grueso sea el cable o el axón, más lento va a bloquear el anestésico local. En cuanto a la mielina, el bloqueo es más rápido entre más mielina hay. Eso pues uno pensaría, no, pero ¿por qué si hay más cobertura, se tarda más en llegar al nervio? La respuesta son los nodos de Rambier. Básicamente, cuando tenemos más mielina, los nodos de Rambier van a estar más pegaditos uno de otro, uno de otro. Entonces, el anestésico local va a poder actuar en un área mayor. Entonces, menos diámetro, más velocidad, más mielina, más velocidad.
Según esto, eso nos explica el orden de acción de los anestésicos locales. Naturalmente, las fibras que van a recibir más rápido el bloqueo van a ser, primero, las más delgaditas y segundo, las que tienen mielina. Entonces, van a ser, en efecto, las del dolor. ¿Por qué? Porque tienen mielina y son delgaditas. Las siguientes van a ser las de la temperatura, porque son delgaditas, no tienen mielina, algunas tienen mielina, otras no tienen mielina, pero lo importante es que son delgaditas. Después de esto van a ir las del tacto, que también tienen mielina y también son delgaditas, pero mucho más gruesas que las del dolor. Y por último, vamos a tener las de la presión y las de la propiocepción. ¿Por qué? Porque el axón es más grueso y porque tienen menos mielina. Y por último, tenemos los estímulos viscerales y los estímulos motores. Esa es la razón por la cual cuando nosotros bloqueamos a un paciente con lidocaína en urgencias, el paciente no deja de mover la mano, solo deja de sentir en la mano. Obviamente uno no se pone a preguntarle al paciente, pero lo primero que él deja de sentir es dolor, después temperatura y después tacto y presión. Ahora, ¿cómo funcionan los anestésicos locales? ¿Cómo los utilizamos nosotros en la clínica? Como les mencioné, los anestésicos locales funcionan adormeciendo, generando adormecimiento de los estímulos sensitivos que pueden ser de muchos tipos, no solamente bloquean el dolor, y esto se da por la inhibición de la conducción nerviosa que generan los canales de sodio. Los anestésicos locales bloquean los canales de sodio, se bloquea la conducción nerviosa y por tanto no se genera el estímulo sensitivo. ¿Cómo los utilizamos en la clínica? Hay usos tópicos por infiltración, por campo, por bloqueos nerviosos, por anestesia raquídea y por anestesia epidural. El uso tópico, pues, se utiliza principalmente para procedimientos estéticos. Por infiltración y por campo se suelen utilizar principalmente para procedimientos quirúrgicos pequeños. Simplemente infiltramos un poco de anestésico local en el lugar donde queremos suturar o donde se va a hacer el procedimiento. Después están los bloqueos nerviosos. Estos se asocian sobre todo con procedimientos ortopédicos o con dolores crónicos. Y por último, los de la anestesia raquídea y la anestesia epidural se asocian a procedimientos mayores y a cirugías importantes, grandes, pues. Entonces, ¿cómo funcionan los anestésicos locales? La estructura de los anestésicos tiene básicamente una parte lipofílica y una parte hidrofílica. La parte lipofílica es muy importante porque ya les voy a explicar cómo es que los anestésicos se pegan al receptor, al canal de sodio, pero básicamente tienen que atravesar la membrana. La membrana está hecha de lípidos, entonces tiene que tener una parte lipofílica para poder atravesar la membrana, pero también tiene que tener una parte hidrofílica para poder disolverse en la sangre. Entonces, el anillo aromático es la parte lipofílica más importante y la parte hidrofílica puede ser una amina o un éster, como ya les voy a explicar más adelante. Entonces, ¿cómo funciona el anestésico? Básicamente, nosotros no aplicamos el anestésico local en el nervio. Yo sé que suena contradictorio, pero el anestésico local no se inyecta dentro del nervio porque puede generar lesiones. Lo que se hace es aplicar el anestésico cerca del nervio para que el anestésico pueda difundir encima del nervio hacia adentro, pero no dentro directamente de él. Ahora, esto que tenemos acá es una membrana celular. Estos son los canales de sodio y el anestésico local es una base débil, como les mencioné, tiene una parte lipofílica que es muy importante, viene por fuera, difunde a través de la membrana lipofílica y desde dentro de la célula se pega al canal de sodio por dentro. Tiene que entrar a la célula y desde adentro se pega al canal de sodio en su estado activo y lo bloquea. Si el canal de sodio está bloqueado, pues no puede correr la corriente de sodio y si la corriente de sodio no se puede generar la despolarización. Entonces, repito, entra, atraviesa la membrana y desde la parte interna del canal lo bloquea en su estado activo.
Entonces, hay unas variables muy importantes, muy importantes en los anestésicos locales que pues ya se los voy a explicar. El primero y uno de los más importantes es la liposolubilidad. Esta nos va a hablar básicamente de la potencia del anestésico local y de la duración del efecto. Como les conté, tienen que ser lipofílicos para actuar rápido, pero asimismo la acción es más corta. Entonces, si tenemos un anestésico local que tiene un coeficiente de liposolubilidad más alto, pues va a difundir más fácil, va a actuar mucho más rápido, pero el efecto va a durar poco. Pero si, por ejemplo, tenemos un anestésico que tiene un coeficiente de liposolubilidad más bajo, que es, digamos, un poquito más hidrosoluble, pues no va a difundir tan fácil, pero su efecto va a durar más en el tiempo. Y eso, pues, es muy importante porque no es lo mismo infiltrar a un paciente para coserle una herida en 15 minutos que infiltrar a un paciente que va a ser sometido a un procedimiento de 2 horas o de 3 horas. El otro factor importante en cuanto a la farmacología de los anestésicos locales es el pKa. El pKa es básicamente el pH al cual el 50% del compuesto está ionizado, o sea, es hidrosoluble, y el otro 50% está no ionizado, o sea, es liposoluble. ¿Eso qué significa? Que si tengo un anestésico local que tiene un pKa de 7,4, por ejemplo, y yo lo infiltro en un medio que tiene un pH fisiológico de 7,4, pues la mitad de ese anestésico va a ser hidrosoluble y la otra mitad va a ser liposoluble. Pero entonces, ¿qué pasa si yo tengo un anestésico local que tiene un pKa mayor al pH fisiológico, que es 7,4? Entonces, si por ejemplo tengo un pKa de 9 y lo pongo en un pH fisiológico de 7,4, dígase la piel. Pues esto va a generar que esta razón 50-50 se altere y haya más parte ionizada que no ionizada. Sin embargo, eso no significa que el anestésico no vaya a funcionar. Significa que entre los anestésicos locales, aquellos pKa que sean más bajitos o que se acerquen más al pH fisiológico van a tener una acción mucho más rápida, porque entre más bajito sea el pKa, la fracción no ionizada o liposoluble va a ser más grande. Entonces acá les puse algunos ejemplos de anestésicos locales con sus respectivos pKa. Entonces, por ejemplo, la lidocaína, que es, digamos, el anestésico local que más utilizamos en urgencias para infiltrar pacientes, digamos, que vamos a suturar, tiene un pKa de 7,8. Está súper cerquita al pH fisiológico. Eso significa que va a tener un inicio de acción rápido. Pero, por ejemplo, la procaína, que tiene un pKa mucho más alto que el pH, sigue funcionando, pero va a tener un inicio de acción más lento y asimismo va a tener un efecto más largo. Por último, este es un factor muy importante y es la vasoconstricción. Básicamente, cuando nosotros infiltramos un anestésico local, generalmente se suele infiltrar junto con un vasoconstrictor. ¿Por qué se aplica un vasoconstrictor? Porque nosotros queremos que el anestésico local se quede justamente en el lugar en el que lo estamos infiltrando. Entonces, la sangre se va a encargar de arrastrar ese anestésico local lejos del lugar de donde lo queremos. Entonces generamos vasoconstricción para impedir al máximo ese flujo de sangre que nos está barriendo el anestésico. Entonces lo que más se suele utilizar es epinefrina. Y claramente la vasoconstricción va a alterar la dosis de anestésico local que yo voy a necesitar. Si utilizo epinefrina, un vasoconstrictor, voy a necesitar menos dosis de anestésico local en comparación a si no estuviera utilizando un vasoconstrictor. Ahora, acá les puse un resumen de las variables importantes. La liposolubilidad, como les dije, mayor liposolubilidad implica mayor potencia. El pKa, en cuanto a más bajo sea el pKa, o más bien más cercano sea al pH fisiológico, que es 7,4, mayor va a ser la velocidad de la acción y menor va a ser la duración. Y en cuanto a la vasoconstricción, mayor vasoconstricción implica mayor duración del efecto, por lo que les digo de que la sangre barre el anestésico lejos del lugar de donde lo necesitamos. Entonces, ¿cuáles son los tipos de anestésicos locales? Como les dije, una parte de la estructura de los anestésicos puede ser un éster o una amina.
Básicamente, los esteres y las aminas se diferencian por el metabolismo que sufren. Los esteres se metabolizan en la sangre por estearasas y las aminas se metabolizan en el hígado. Y estos son los tipos de anestésicos locales que se suelen utilizar en la práctica clínica. Dependen, como les mencioné, de la duración de la acción. Y toda esta acción corta o esta acción larga depende de los dos primeros factores que les mencioné, la liposolubilidad y el pKa. En cuanto a los esteres de acción corta, tenemos la procaína y la benzocaína. Yo sé que es contraintuitivo pensar que la procaína, que tiene un pKa bastante alto, tiene acción corta, pero también tenemos que tener en cuenta la liposolubilidad. En cuanto a los esteres de acción, tenemos la tetracaína y las aminas, que son las que más se utilizan, tenemos las de acción intermedia, que son la lidocaína, prilocaína y mepivacaína. Y en cuanto a las aminas de acción larga, tenemos la bupivacaína, etidocaína y ropivacaína. ¿Por qué no hay aminas de acción corta? Porque las aminas son bastante hidrosolubles, entonces pues no van a actuar rápido por su ausencia de liposolubilidad. ¿Cómo funciona la dosis de los anestésicos? Como les conté, la dosis cambia según si vamos a utilizar un vasoconstrictor o no. ¿Por qué? Porque la dosis máxima y la dosis letal van a cambiar según si tenemos el vasoconstrictor o no. Si tenemos el vasoconstrictor, tenemos, podemos usar podemos usar una dosis un poquito más alta del anestésico porque es menos probable que se nos vaya a la circulación sistémica, pues porque tenemos, digamos, el lugar de la infiltración bloqueado por todas partes. En cuanto a la lidocaína, la dosis por peso es de 3 a 5 miligramos por kilogramo. Esta dosis promedio es para un peso de un adulto normal. Generalmente uno en urgencias no se pone a calcularle los miligramos por kilogramo al paciente, sino que simplemente utiliza como una dosis promedio. La dosis promedio de la lidocaína es de 300 miligramos y nunca nos podemos pasar de 7 miligramos por kilogramo en ninguno de nuestros pacientes porque van a presentar efectos adversos de los cuales ya les voy a hablar. Ahora, cuando aplicamos lidocaína con epinefrina, podemos utilizar una dosis un poquito más alta, por lo que les conté de que el sitio de infiltración está bloqueado por todas partes para que el anestésico no pueda ser barrido a la circulación sistémica. Entonces, podemos utilizar una dosis más alta de 5 a 7 miligramos kilogramo, que la dosis promedio viene siendo de 50 miligramos, y la dosis letal es más de 10 miligramos. La bupivacaína, como les conté, es de acción más larga, entonces se suele utilizar cuando vamos a realizar procedimientos mucho más largos. Acá la dosis por peso es de 1 a 2 miligramos kilogramo y la dosis promedio es de 175 miligramos y no nos podemos pasar de 5. Y por último, la bupivacaína con epinefrina, la dosis por peso es 2 a 3 miligramos kilogramo, la dosis promedio es 225 miligramos y la dosis letal es más de 7 miligramos. Y un factor importante en cuanto a la preparación de los anestésicos locales es la concentración a la cual está la preparación, digamos, el tarrito que nos entregan en urgencias. Hay preparaciones de 0,5, de 1 o de 2. La de 2 es la más común y tenemos que generar, pues, con esa tenemos que tener en cuenta esa concentración a la hora de hacer el cálculo, porque pues acá lo tenemos en miligramos, pero lo que nosotros le inyectamos a los pacientes es pues una solución. Entonces, ¿qué pasa si nos pasamos de anestésico local o qué pasa si el anestésico local llega a pues a la circulación sistémica? Como les conté, los anestésicos locales se encargan de bloquear los canales de sodio y nosotros tenemos canales de sodio en todas las partes del cuerpo. Especialmente es muy peligroso en el sistema nervioso central y en el corazón, en donde pues claramente tenemos neuronas que se despolarizan para que el órgano funcione. Esto se conoce como LAST, Local Anesthetic System Toxicity. Primero, los pacientes van a reportar que sienten como un sabor metálico raro en la boca, presentan tinnitus, dicen como que sienten una sensación rara en la boca, presentan agitación y confusión. Las complicaciones más graves del LAST, no necesariamente esto va a convertirse en esto, pero si no se hace nada o si la dosis es muy alta,
Esto se puede convertir en crisis epilépticas, que es una de las complicaciones más comunes. Como les conté, los canales de sodio están en el sistema nervioso central. Y además de eso, también los pacientes pueden presentar somnolencia y en casos muy graves, coma. Ahora, ¿qué pasa en el sistema cardiovascular? Primero, los pacientes presentan taquicardia, hipertensión y taquiarritmias. Estas son muy, muy, muy importantes. Em, y posteriormente, si no se hace nada, los pacientes pueden presentar bradicardia, bloqueo AB y asistolia. Y como les mencioné, el corazón funciona también a través de potenciales de acción que funcionan a través de esos canales de sodio. Entonces, si bloqueamos los canales de sodio de las células marcapasos del corazón y de las células contráctiles, vamos a generar disminución de la contractilidad, hipotensión y pues en un sentido sistémico se genera un shock de tipo cardiogénico. ¿Qué hacemos si nos llega un paciente con este cuadro? Si nos llega con convulsiones, con alteración del estado de conciencia, si nos llega con una taquiarritmia y nos refieren que ese paciente tuvo una dosis demasiado alta de lidocaína o de bupivacaína. Lo primero que tenemos que hacer es el ABCDE. Pues tenemos que asegurar la vía aérea del paciente, tenemos que monitorizarla, pedirle un electro, pedirle niveles pedirle exámenes toxicológicos. Si el paciente está convulsionando o está, digamos, en un estatus epiléptico, tenemos que utilizar benzodiazepinas. También se utiliza epinefrina a bajas dosis. Y en el caso de las taquiarritmias, obviamente esto se mira a través pues del electro que le vayamos a hacer a nuestro paciente o de la monitorización. Si está en una taquiarritmia, tenemos que darle amiodarona. Y si el paciente no mejora a través de todas estas medidas o si tiene una alteración del estado de conciencia muy profunda, podemos hacer uso de una emulsión lipídica intravenosa. Y bueno, eso es todo acerca de los anestésicos locales. Si alguno tiene una pregunta, pues me dice. Muchas gracias.